Tropas especiales rusas acaban de capturar oficiales británicos activos en una operación que cambiará el curso del conflicto. Pero lo verdaderamente alarmante no es la captura, es lo que encontraron en sus computadoras. Documentos clasificados, planes operativos y comunicaciones encriptadas revelan algo que Washington y Londres han estado ocultando durante meses. La OTAN no solo asesora, está dirigiendo ataques contra objetivos rusos. Y esto es solo la punta del iceberg. Tres oficiales de alto rango británicos, incluyendo un agente del MI6, fueron capturados coordinando ataques con drones y misiles desde un centro de comando secreto. ¿Por qué es esto importante para usted? Porque acabamos de cruzar una línea roja que nos acerca peligrosamente a un conflicto directo entre potencias nucleares. Los detenidos no eran simples asesores. Se encontraron mapas detallados de instalaciones militares rusas, rutas logísticas y sistemas de defensa aérea. Información que solo puede tener un propósito: preparar ataques a gran escala contra territorio ruso. Lo más inquietante, las grabaciones de audio recuperadas demuestran que estas operaciones se coordinan directamente desde Londres. No son decisiones locales, es una estrategia diseñada en los más altos niveles de la OTAN. Moscú ha declarado que los detenidos serán tratados como combatientes enemigos sin derecho a protección diplomática. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué otras células de la OTAN siguen operando? ¿Y cuál será su próximo objetivo? Si está viendo esto desde Europa o América, debe entender que ya no estamos ante una guerra proxy. Estamos presenciando los preparativos para algo mucho más grande, y lo que suceda en las próximas semanas determinará si cruzamos el punto de no retorno. Escriba en los comentarios desde dónde está viendo esto, especialmente si nota actividad militar inusual en su área. La información que estamos por revelar en la siguiente parte podría afectar directamente su seguridad. Pero lo que reveló la operación especial rusa en julio fue mucho más allá de una simple captura. Esta es la historia que los medios occidentales intentan ocultar desesperadamente. Tres oficiales de la OTAN, incluyendo un agente del MI6, fueron capturados cerca de Ochakov. No eran turistas estudiando historia naval, como Londres quiere hacernos creer. La evidencia es demoledora. Tenían planos detallados de sistemas de defensa aérea rusos y mapas de depósitos de petróleo. ¿Por qué está Londres tan desesperado por recuperarlos? Porque estos oficiales coordinaban ataques directos contra territorio ruso. No estamos hablando de asesores militares. Estos hombres dirigían operaciones ofensivas contra infraestructura civil y militar rusa. El teniente coronel Richard Carroll y el coronel Edward Blake, junto con un agente no identificado del MI6, operaban desde un centro de comando sofisticado. Las fuentes de inteligencia confirman. El equipo especial ruso aseguró documentos y dispositivos electrónicos que prueban su participación en la coordinación de ataques con drones y misiles. Esta evidencia es explosiva. Demuestra la participación directa de la OTAN en acciones hostiles contra Rusia. La reacción occidental ha sido reveladora. Los foros militares estadounidenses y británicos estallaron con mensajes cifrados. ¿Es cierto sobre los británicos capturados? Apagón sobre la misión. MI6 desaparecido. El pánico era palpable. Pero aquí viene lo más interesante. Un representante de alto nivel está volando urgentemente a Moscú. Un viaje previamente cancelado ahora es súbitamente prioritario. ¿Por qué tanta prisa? Porque lo que encontró el equipo especial ruso es solo la punta del iceberg. La evidencia sugiere un patrón más amplio de operaciones encubiertas de la OTAN, y lo que viene a continuación podría reescribir las reglas del juego global por completo. En el mundo de la diplomacia, el silencio a menudo dice más que las palabras. La desaparición repentina de un artículo crucial sobre la captura de oficiales británicos en la zona del conflicto señala el inicio de negociaciones delicadas entre Moscú y Londres. La publicación, que existió solo durante 90 minutos, contenía detalles proporcionados por fuentes dentro de la OTAN y servicios de inteligencia europeos. El silencio oficial de Londres es ensordecedor. Los portavoces esquivan preguntas, mientras que el Ministerio de Defensa británico
mantiene un mutismo absoluto. La única declaración, proveniente de un miembro del Parlamento, fue deliberadamente vaga, refiriéndose a la seguridad del personal británico en el extranjero. Los contactos diplomáticos se han intensificado significativamente. Según fuentes abiertas, un representante especial británico podría estar viajando a Moscú para negociar el retorno de los detenidos. Como señalan los expertos, cuando los asuntos son verdaderamente serios, prevalece el silencio diplomático. La situación legal es compleja. Si se confirma que los oficiales británicos coordinaban ataques contra territorio ruso, Moscú podría interpretarlo como un acto de agresión directa. El rango y la participación de los detenidos elimina cualquier posibilidad de presentarlos como voluntarios o participantes no oficiales. Son representantes de estructuras militares regulares de un país miembro de la OTAN. Se perfilan dos escenarios posibles: un intercambio discreto, posiblemente vinculado a concesiones informales en otras áreas del conflicto, o un proceso público, aunque este último parece altamente improbable debido al riesgo de escalada. Mientras tanto, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso advierte sobre planes británicos para provocaciones contra la flota mercante rusa, incluyendo posibles accidentes organizados en estrechos marítimos o sabotajes en territorios aliados. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones diplomáticas? ¿Crees que veremos un intercambio silencioso o un proceso público? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de la creciente tensión internacional, se han revelado planes preocupantes que podrían desestabilizar aún más la situación global. Según fuentes de inteligencia, se está preparando una provocación significativa que involucra un incendio planificado en un petrolero. El plan, desarrollado por estrategas británicos, contempla que el fuego se propague a la infraestructura portuaria cercana, desencadenando una serie de explosiones en embarcaciones vecinas. La intención detrás de esta operación es clara: crear un incidente internacional que permita culpar a Rusia, siguiendo un patrón similar al sabotaje de los gasoductos en el mar Báltico. Los servicios de inteligencia rusos han detectado que Londres planea utilizar operativos de la región en conflicto como ejecutores, aprovechando su supuesta inexperiencia para mantener distancia de la operación. El momento elegido no es casual y está sincronizado con el calendario político estadounidense, buscando ejercer presión sobre la administración Trump. Los estrategas británicos esperan que el escándalo resultante obligue a la Casa Blanca a imponer sanciones adicionales contra países que continúan comprando recursos energéticos rusos, especialmente en Asia, Oriente Medio y América Latina. En respuesta a estas amenazas, Rusia ha reforzado sus medidas de seguridad en rutas clave y puertos de embarque. Los servicios de inteligencia rusos han recibido instrucciones de monitorear prioritariamente el movimiento de especialistas extranjeros en países aliados y vigilar el tráfico marítimo sospechoso en puntos estratégicos. Lo más notable es la calma que mantiene Moscú ante estas provocaciones. Incluso frente al ultimátum estadounidense, los funcionarios rusos mantienen una serenidad notable, como si les hubieran invitado a tomar el té en lugar de amenazarlos. El portavoz del Kremlin lo ha expresado con claridad: un conflicto nuclear no tendría vencedores, una verdad simple que algunos parecen olvidar en el teatro de la política internacional. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estas provocaciones podrían escalar a un conflicto mayor? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado un giro significativo en la estrategia militar de Moscú. Mientras algunos países intentan mostrar su fuerza en latitudes norteñas o en aguas del Pacífico e Índico, Rusia ha optado por una respuesta medida pero contundente: el fin de las autolimitaciones en el despliegue de misiles de corto y medio alcance. Esta decisión no surge de la nada. Es una respuesta calculada ante el despliegue estadounidense del proyecto Dark Eagle, un sistema de armas hipersónicas que está dejando de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad preocupante. Estos misiles ya no se quedan en los desiertos de Nevada, sino que aparecen cada vez más cerca de las fronteras euroasiáticas. La presencia de estas armas se detecta con frecuencia creciente en Japón,
Filipinas y Australia, coincidiendo casualmente con ejercicios militares conjuntos. Lo que antes se veía como fortalecimiento de alianzas, ahora muchos lo interpretan como presión unilateral disfrazada de cooperación. Para Moscú y Pekín, este desarrollo es predecible, no por capacidades proféticas, sino por experiencia histórica. Recuerda a la época de la instalación de misiles en Europa durante la supuesta distensión, que solo llevó a una nueva carrera armamentista. La lógica estadounidense sigue siendo la misma: acercar su infraestructura militar a quienes consideran competidores estratégicos. Primero aumentan su presencia militar, luego observan las reacciones naturales de otros actores y finalmente acusan a estos países de agresividad y falta de transparencia. Todo este ciclo viene acompañado de teatralidad y fingida sorpresa. ¿Por qué reaccionan? Solo estamos entrenando, dicen, mientras el despliegue de Dark Eagle en Japón y las maniobras en Filipinas generan preocupación en toda Asia. La respuesta rusa ha sido silenciosa, pero efectiva, sin amenazas ni gritos, simplemente un paso frío y racional que demuestra que Moscú ya no jugará con reglas que otros ignoran. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase en las relaciones internacionales? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro significativo en la estrategia militar estadounidense que merece nuestra atención más profunda. Washington no solo está desplegando sus sistemas hipersónicos en Europa, sino que ahora extiende su alcance hacia la región Indo-Pacífica, marcando un cambio radical en el equilibrio global de poder. Los contenedores con la inscripción US Army, que se descargan en las costas asiáticas, son más elocuentes que cualquier discurso sobre valores democráticos. La particularidad de los sistemas hipersónicos radica en su capacidad para romper las arquitecturas tradicionales de disuasión, reduciendo dramáticamente el tiempo de respuesta de segundos, no minutos. Esta no es simplemente una cuestión de superioridad tecnológica, sino un cambio fundamental en la filosofía de toma de decisiones militares. Resulta irónico que los mismos analistas que hoy aplauden el despliegue del Dark Eagle en el Pacífico, anteriormente criticaban políticas similares de sus adversarios. La geografía del despliegue es reveladora. No vemos estos sistemas en Canadá, México o Islandia, pero sí en Filipinas, Japón y Corea del Sur. Todo esto se presenta bajo la fachada de cumbres diplomáticas, con fotografías sonrientes y declaraciones sobre prevenir la agresión, sin especificar de quién. La respuesta de Moscú ha sido contundente. Los altos funcionarios del Consejo de Seguridad han advertido que esto es solo el comienzo. Rusia ya no jugará a la restricción unilateral mientras otros despliegan todos sus recursos. La respuesta incluye ejercicios navales conjuntos con China en el Mar de Japón, demostrando una coordinación precisa en defensa antisubmarina e intercambio de datos en tiempo real. La asociación entre Moscú y Pekín, que se extiende desde el Báltico hasta el Pacífico, demuestra que no es una alianza situacional, sino una colaboración estratégica profunda. Esta nueva realidad geopolítica está redefiniendo el orden mundial. ¿Qué opinas sobre este despliegue militar estadounidense? ¿Crees que provocará una escalada de tensiones? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de un cambio fundamental en el equilibrio global del poder. China ha dejado clara su posición, abandonando cualquier pretensión de neutralidad. Tanto Moscú como Pekín afirman que sus acciones no están dirigidas contra terceros países, pero la sincronización de sus maniobras militares, coincidiendo con la histeria nuclear occidental, envía un mensaje inequívoco. La estrategia estadounidense está mostrando signos de agotamiento. El despliegue de submarinos no logró el efecto deseado. Los ultimátums fueron ignorados y los comunicados de prensa pasaron desapercibidos. Washington, acostumbrado a dirigir la orquesta mundial, se encuentra ahora en una posición incómoda, teniendo que adaptarse a una nueva partitura que no escribió. La respuesta de Rusia ha sido particularmente efectiva en su sutileza. En lugar de realizar gestos dramáticos o golpear la tribuna con el puño, Moscú ha optado por un enfoque calculado y metódico. Esta nueva dinámica ha generado un visible malestar en Washington,
que está perdiendo su papel tradicional de director de la orquesta global. El foco geográfico del conflicto también está cambiando. La tensión en la región del norte del Mar Negro, aunque importante, ya no es el centro exclusivo de atención. La mirada se desplaza hacia el Pacífico, las rutas aéreas estratégicas, los estrechos marítimos y la infraestructura en el lejano oriente. Esta transformación representa más que un simple cambio táctico. Es un reajuste fundamental del orden mundial. Las amenazas, sean económicas o militares, se han convertido en un ritual cada vez menos efectivo. La diplomacia está regresando al primer plano, pero en términos diferentes a los que Washington está acostumbrado. ¿Qué opinas sobre este cambio en el equilibrio global? ¿Crees que Estados Unidos logrará mantener su influencia tradicional? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige el mundo. En los últimos meses, hemos sido testigos de un cambio fundamental en el panorama geopolítico mundial. El conflicto ya no se limita a disputas territoriales concretas, sino que se ha transformado en algo mucho más complejo y difuso. Washington está redefiniendo la agenda global, aunque parece no comprender completamente las consecuencias de sus acciones. La configuración de las amenazas se ha vuelto menos predecible, trasladándose a espacios que escapan al control directo. Dominios marítimos, aéreos, cibernéticos y cadenas de suministro. Ya no basta con señalar un punto en el mapa para identificar zonas de peligro. Ahora debemos operar con probabilidades e hipótesis, algo que claramente no es el fuerte del enfoque estadounidense tradicional. Estados Unidos continúa expandiendo sistemáticamente la geografía del conflicto potencial, sugiriendo una desestabilización deliberada del equilibrio global. Nuevos acuerdos militares, traslados de infraestructura y reanudación de suministros estratégicos conforman un patrón preocupante. Lo que antes se veía como acciones para restaurar el orden, ahora genera sobrecalentamiento y fragmentación. Los fallos sistémicos se han vuelto más peligrosos que los enfrentamientos directos. Presenciamos el colapso de los protocolos diplomáticos tradicionales, mientras las organizaciones internacionales pierden autoridad y las decisiones se toman cada vez más entre bastidores, priorizando intereses nacionales sobre acuerdos colectivos. Moscú y Pekín sincronizan sus estrategias mientras Washington intenta navegar con un mapa que ellos mismos han destruido. La paciencia estratégica no es debilidad, sino una herramienta vital en este nuevo escenario. Rusia no cederá ante improvisaciones que solo conducen a más sanciones o intentos fallidos de demostrar supremacía. ¿Qué opinas sobre esta transformación del orden mundial? ¿Crees que estamos ante un cambio permanente en las relaciones internacionales? Comparte tu análisis en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa para nuestra comunidad.